Conceptos más importantes sobre el diseño de columnas. Las columnas son elementos que sostienen principalmente cargas a compresión. En general, las columnas también soportan momentos flectores con respecto a uno o a los dos ejes de la sección transversal, y esta acción puede producir fuerzas de tensión sobre una parte de la sección transversal. La esbeltez. Los efectos de esbeltez en las columnas aumentan a veces significativamente los momentos calculados en el análisis normal elástico de la estructura. Si una columna presenta un grado de esbeltez tal que para el nivel de carga axial aplicado se generen deformaciones transversales que aumenten significativamente la excentricidad considerada en el diseño, deberá evaluarse el momento generado por la nueva excentricidad, denominado como momento de segundo orden. El cálculo de momento de segundo orden es complejo, pues la evaluación de la rigidez del conjunto concreto refuerzo, considerando secciones fisuradas y problemas de relajamiento del acero debido a la contracción del fraguado y el flujo plástico, hacen difícil una evaluación simple. Diseño por flexocompresión. En elementos sujetos a flexocompresión con cargas de diseño Φ/Pn menores a 0.1 F'C, el porcentaje de refuerzo máximo proporcionado debe cumplir con lo indicado para elementos sometidos a esfuerzos de flexión pura, siendo Pb la resistencia nominal a carga axial en condiciones de deformación balanceada, que es lo mismo que 0.1 F'C o Ag. Diseño por flexocompresión uniaxial. Toda sección sujeta a flexocompresión se diseñará de manera que siempre la combinación de esfuerzos actuantes sea menor que las combinaciones de momento flector y carga axial resistente, representadas en un diagrama de interacción. Si se analiza una sección transversal sometida a flexocompresión para una determinada distribución de acero, se puede obtener diferentes valores de carga y momento resistente, conforme se varíe la posición del eje neutro. A la curva que se indica esta resistencia, teniendo como ordenada la carga axial y como abscisa el momento, se le denomina diagrama de interacción. Para su construcción bastará analizar el equilibrio de la sección variando la ubicación del eje neutro. Construcción del diagrama de interacción. Si se tiene que el momento es nulo, el valor de la carga axial es máxima y se denomina P sub 0. Esta se obtiene considerando la carga máxima del concreto y del acero longitudinal colocado en el elemento. Así tenemos las siguientes nomenclaturas. La condición balanceada es aquella cuando el concreto en compresión ha llegado a una deformación máxima de 0.003 y simultáneamente el hierro extremo opuesto en tracción ha llegado a la fluencia con una deformación de 0.0021. Esta condición balanceada es representada en el diagrama de interacción como PB y MB. La obtención de los valores PB y MB se realiza por equilibrio conociendo la extensión del bloque comprimido. Con la sumatoria de C y la sumatoria de Y, obtenemos gráfica o geométricamente el valor del bloque comprimido C, como se muestra en la siguiente figura. Como límites en el diagrama de interacción para efectos de diseño, tenemos las siguientes condiciones. La resistencia de diseño de elementos en compresión no se tomará mayor a las siguientes condiciones. Tomamos en cuenta que esta exigencia obliga a considerar un diagrama de interacción útil para el diseño, con una curva trunca en la parte superior. Límites del refuerzo para elementos en compresión. El área de refuerzo longitudinal para elementos sujetos a compresión no deberá ser menor que 0.01 ni mayor que 0.06 veces el área total de la sección.
El refuerzo longitudinal mínimo deberá ser de 4 barras dentro de estribos rectangulares o circulares, 3 barras dentro de estribos triangulares y 6 barras en caso que se usen espirales. Se recomienda diseñar columnas con cuantías comprendidas entre el 1% y el 4%, de tal manera que se evite el congestionamiento del refuerzo, ya que dificulta la calidad de la construcción, sobre todo si se piensa que en Venezuela el diámetro máximo de refuerzo producido normalmente es de 1 pulgada. Límites para el espaciamiento y recubrimiento del refuerzo. En columnas, la distancia libre entre barras longitudinales será mayor o igual a 1.5 su diámetro, 5 centímetros, o 1.3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. El recubrimiento, por su parte, para columnas será de 2.5 centímetros como mínimo. Diseño por corte. Siguiendo el mismo criterio de buscar una falla por flexión en lugar de una por corte, la fuerza cortante de los elementos en flexocompresión deberá determinarse a partir de la resistencia nominal en flexión en los extremos de la luz libre del elemento, asociadas a la fuerza axial que dé como resultado el mayor momento nominal posible. Deberán colocarse en ambos extremos del elemento estribos cerrados sobre una longitud medida desde la cara del nudo que no sea menor que 1/6 de la luz libre del elemento, la máxima de la sección transversal del elemento o 45 centímetros. Estos estribos tendrán un espaciamiento que no debe exceder el menor de los siguientes valores, a menos que las exigencias de diseño por esfuerzo cortante sean mayores. La mitad de la sección más pequeña de la sección transversal del elemento, 10 centímetros. El primer estribo deberá ubicarse a no más de 5 centímetros de la cara del nudo. El espaciamiento del refuerzo transversal fuera de la zona de confinamiento no deberá exceder de 16 veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, la menor dimensión del elemento o 30 centímetros, a menos que las exigencias por diseño de esfuerzo cortantes sean mayores. Como ejemplo tenemos las siguientes figuras. Refuerzo transversal. El refuerzo transversal puede consistir en hélices o en estribos. En el caso de hélices, estas deben anclarse en sus extremos mediante 2.5 vueltas según las normas NTC-04 y 1.5 vueltas según el reglamento ACI 318-02. El esfuerzo de fluencia no debe ser superior a 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El diámetro y la separación de las hélices se calculan de acuerdo con lo indicado en el capítulo 4. Además, deben respetarse ciertas limitaciones establecidas en los reglamentos que tienen por objeto asegurar una acción confinante, efectiva y al mismo tiempo permitir la correcta colocación del concreto. Así, suele especificarse que la separación libre máxima entre vueltas consecutivas no exceda de 7 a 8 centímetros, mientras que la separación libre mínima se limite a unos 2.5 centímetros o a 1.5 veces el tamaño máximo del agregado. En el caso de estribos, estos deben colocarse de manera que restrinjan el pandeo lateral de las barras longitudinales, tanto en el reglamento ACI 318-02 como en las NTC-04 especifican que todas las barras de esquina y cada barra alternada estén restringidas por la esquina de un estribo con ángulo interno máximo de 135 grados, ya explicado anteriormente. La distancia libre de las barras no restringidas a las barras restringidas se limita a 15 centímetros. La separación centro a centro entre barras restringidas se suele limitar a unos 35 centímetros, como se aprecia en la siguiente figura. El significado de estos requisitos, junto con detalles típicos de anclaje, se ilustran en las mismas figuras que veremos a continuación. Ligaduras o sunchos.
Las ligaduras tienen como trabajo proporcionar que cada barra alternada y las que están en las esquinas tengan un soporte lateral causado por el doblez de la ligadura con un ángulo interno no mayor de 135 grados. Ninguna barra sin soporte lateral tendrá una separación máxima de 15 centímetros. En columnas, donde la sección dificulta el amarre de las barras con ligadura cerrada, se usan ganchos o ligadura de una rama para el soporte lateral de las barras. Las columnas ligadas aumentan su ductibilidad con separación de la misma, por ello reduce a la mitad la separación de diseño a una altura en una área confinada a ambos extremos del miembro, como podemos apreciar en las siguientes figuras. Los elementos circulares son los que poseen una armadura transversal de forma de espiral conocida como suncho, de forma que rodea todas las barras principales. Este suncho tiene como propósito aumentar la resistencia a compresión, evitando también las dilataciones transversales debidas al efecto de Poisson o estiramiento, confinando el concreto del núcleo. Para una columna circular, el porcentaje del esfuerzo del suncho debe cumplir la siguiente fórmula. Para la separación de la espiral, debe ser constante de manera uniforme con un diámetro mínimo de 3/8, cumpliendo con la siguiente condición. En la unión, para mantener la continuidad de la espiral de suncho, debe tener un empalme de solape de 48 dB y no menor a 30 centímetros si la unión es por medio de soldadura, como explicamos en la siguiente figura. Muchas gracias por su atención.